El día de hoy es un tema que nos es necesario abordar y tiene que ver con los propósitos de Dios para la humanidad, y se llama la familia bendecida. Yo sé que cuando se habla de bendición, es una palabra, quizás de las palabras que más se usan en el ámbito cristiano evangélico. A veces se mal usa y se abusa, pero es una palabra que debemos entender. En la Biblia, cuando se nos habla de la bendición, se nos habla del favor de Dios, del apoyo de Dios para disfrutar de la vida, para vivir una vida plena, abundante. No se limita a las cosas materiales, aunque sí hay bendición de Dios que se expresada en cosas materiales. ¿Cuántos han recibido bendiciones materiales de parte de Dios? Bueno, déjeme decirle, cualquier cosa que usted tenga o cualquier cosa que usted haya tenido fue o es una bendición de Dios, porque Dios es el dador de todo lo que es bueno. Para nosotros los cristianos, la bendición es más que eso, porque dice que la bendición es la que enriquece sin añadir tristeza. En el momento en que algo que tal vez uno haya deseado, uno haya pulseado, uno haya luchado, haya ahorrado, trabajado, sea algo material, sea una relación, sea cualquier cosa, en el momento en que deje de edificar mi vida, deje de ser provecho para mi vida y mi relación con Dios, eso no es una bendición, sino se convierte en algo que me aleja de los propósitos de Dios. Porque hay gente que cuando disfruta de ciertas circunstancias de la vida o las alcanza, pareciera que se olvida de Dios. Entonces hay que mantener ese balance, porque la bendición que viene de Dios es integral, pero sobre todo es espiritual. Entonces hoy no me voy a enfocar en bendiciones materiales, aunque evidentemente van ligadas a la bendición de Dios, sino a la bendición mayor que tenemos de parte de Dios. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 1, está un momento clave en la historia de la humanidad, un momento crucial en la historia de la humanidad. Dice el verso 1, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. En ese momento Dios está ejecutando parte de su plan redentor por la humanidad, y es un paso muy importante porque Dios había tratado con el ser humano. De hecho, no es de extrañar que en el huerto del Edén Dios quiera plantar a una familia para bendecirla, para tener comunión con ella, para que ellos pudieran tener comunión con Él. Y entendemos que los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa que a partir de ese momento brotó a flor de piel con la historia de Adán y Eva, y es una familia que se sale del propósito de Dios por causa del pecado, y empieza la humanidad a vivir su vida, muchos haciendo lo que les daba la gana y otros tratando de vivir con temor de Dios. Y Dios empieza a tratar con la humanidad, y hay personajes que se nos habla en los capítulos anteriores de Génesis. Y por ejemplo, con Noé, Dios llega a un punto en que ve que la maldad de la gente es tanta, que el pecado es tanto, que Él decide casi que reiniciar, ¿verdad? Sin embargo, todos conocemos la historia. El ser humano vuelve a separarse de Dios, vuelve a descarriarse, y entonces Dios ejecuta esta parte de su plan redentor, porque yo no creo que nada se saliera ni se escapara del control de Dios, sino a raíz de nuestra maldad como humanidad, Dios elige a una familia. Así como lo había hecho al inicio, ahora aquí elige a una familia.
y es Abraham y su esposa Sara. Y lo primero que les dice es: dejen todo, su tierra, sus parientes y la casa de su padre, y van a caminar hacia donde yo les voy a mostrar. El verso 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Entonces Dios le promete que de él iba a nacer una nación grande. En otros pasajes le dice, mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? No, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, ¿quién puede contar la arena del mar? Nada. Así será tu descendencia. Y posiblemente Dios tenía más en mente que la nación de Israel. Yo creo que en el corazón de Dios estaba la humanidad. Y el verso 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. A veces nosotros, que solemos los humanos ser vengativos, nos gusta esa primera parte del versículo, ¿verdad? Señor, bendice a los que me bendicen y tú ya sabes qué hacer con los que me desean mal. ¿Acaso no ha oído usted en un momento así a alguien de medio enojo, ira, rencor, decir: mía es la venganza, dice el Señor? Como ya que yo no puedo, Dios sí podrá, ¿verdad? Así somos. Pero Dios le dice: yo te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te traten bien y voy a maldecir a los que te maldigan. Es la promesa. Y dice: y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas las familias de la tierra, va más allá de del núcleo de la sociedad, que es la familia como la conocemos, la suya, la mía, con nuestros apellidos que a veces se parecen, a veces son los mismos. ¿Usted ha conocido gente con sus mismos apellidos? ¿Verdad que sí? Sí hay. O sea, no es extraño. Y en Facebook viera que uno se encuentra gente con el mismo nombre y hasta con la misma foto. Esos perfiles falsos que dicen, ¿verdad? Pero bueno, son otras cosas que pasan. Pero dice que a través de la familia de Abraham, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, todos los grupos humanos, todas las tribus, todas las naciones iban a ser benditas en él. Porque el término va más allá de una familia de papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos, primos, tíos, etcétera. Y entonces yo me encuentro aquí algunas características de la familia bendecida. Esta es una familia que Dios elige bendecir, como yo creo que Dios ha elegido bendecir su familia y la mía. Y yo creo que nos parecemos en algo a la familia de Abraham. En primer lugar, la familia de Abraham no es perfecta. La familia de Abraham no es perfecta. ¿Cuántos tienen una familia perfecta? Yo sé que alguien pensó: mejor no levanto la mano porque después se sienten mal o sienten envidia y pecan, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría tener lo que se llama una familia perfecta. No es perfecta a nuestra vista. ¿Acaso usted no ha dicho a algunos: ay Señor, qué familia la mía? Y cuando es la familia del esposo o de la esposa: ay Señor, ¿en qué familia me vine a meter? Y se revuelve con la mía. En mi casa yo digo: los Herrera y los Madrigal, sí, bárbaro. No, en serio, vieras. A mí mi suegra me rechazó solo por el apellido. Vea qué fama. Vea qué fama. Voy a contar una intimidad. Yo sé que de aquí de YouTube no sale, pero pasa primero por Facebook. Resulta que después yo me doy cuenta, o sea, a mí doña Dilia, mi suegra, a quien me tocó, seria la cosa, pero el Señor me dio una estrategia, me la gané por el estómago, dándole comida. Yo no sé si era necesidad o qué, pero por ahí Dios me dio una habilidad y la explotamos. Y aquí estamos todavía. Ya mi suegra tiene más de 30 años de ser mi suegra. Qué bendición la de ella.
Y la mía, y la mía, y la mía. Nos llevamos súper bien. Pero a mí no me quería porque yo era herrera. Y dice, ¿pero qué tiene que ver? O sea, y yo decía en mis adentros, que dicha que no conoce a los reyes. Yo dije, resulta que mi abuelo y mi suegro, a quien no conocí, ya había fallecido cuando yo entré a la escena, habían sido compañeros de trabajo. Mi suegro le llevaba algunos años. Y entonces mi suegra dice que es que mi abuelo se lo llevaba de fiesta. Obligado seguro, con revólver. Entonces por ahí andaba el asunto, ¿verdad? Y mi abuelo tenía alguna fama que algunos miembros más de mi familia tienen y es una fama, o sea, el apellido se extendió mucho por todo lado. Ustedes saben de esas historias de las familias, ¿verdad? Cosas que pasan. Mi familia no es perfecta, supongo que la suya tampoco. La de Abraham, tampoco. Y esas son las cosas de Dios, que Él escoge familias imperfectas para desarrollar sus propósitos. 3 aspectos por los cuales creo yo que no era una familia perfecta. 1, tenía una historia de pecado. El trasfondo de Abraham era un trasfondo idólatra. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y ellos tenían ídolos a quienes adoraban. Por eso es que Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios los saca de ese contexto en el que Abraham tenía prácticas de seguro que no eran agradables a Dios. Y Dios lo saca de ese contexto de pecado, pero Abraham tenía una historia de pecado. Esa familia era una familia con historia de pecado. A ver, ¿en cuántas de sus familias hay historias de pecado? Ya les conté un poquito, sin mucho detalle, de la mía. Y viera del otro lado. Pero ¿sabe qué es lo bueno con las familias con historias de pecado? Que donde abunda la maldad y el pecado, sobreabunda la gracia. Y no hay pecado que sea más poderoso que el amor de Dios. Y Dios elige a esta familia con un trasfondo de pecado, con una historia de pecado, para bendecir a toda la humanidad. En segundo lugar, no era la familia ideal. Siempre cuando uno busca imágenes de familia, siempre son las familias lindísimas, que hasta parecen modelos que posaron para la foto, como en los anuncios. ¿Usted cree que en los anuncios le sacan familias reales? Las arman, ponen una linda cara y todo el mundo, uy, ¿verdad? Y esos ejemplos, ¿verdad? Sobre todo si es para venderle una casa, un carro, un paseo, todo el mundo feliz. Pura apariencia. Pero no era la familia idónea para formar una nación. O sea, no eran unos veinteañeros recién casados que podían tener muchos hijos. Eran personas de avanzada edad y no habían podido tener descendencia. En ese tiempo la gente vivía un poco más, pero ya 75 años. Y Sara estéril. Si a usted le hubieran puesto a escoger una pareja para iniciar un pueblo, para llenar un condominio, ¿a quién hubiera escogido usted? ¿Una pareja estéril? No. A la vista humana no eran idóneos, pero a la vista de Dios, sí. No importa la historia de pecado de su familia y no importa lo poco idónea que usted crea que sea su familia para ser una familia bendecida que bendice a otras. Y en tercer lugar, era una familia que estaba cómoda, estaba en una zona de confort.
De las tres, yo creo que hoy Dios batalla más con la tercera. Porque cuando una familia ya tiene resueltas algunas cosas o está en cierto estatus de comodidad, de confort, así es mi vida, aunque seamos cristianos, nos cuesta entender que Dios tiene planes para nuestra vida en familia, conforme a sus propósitos, para hacer su voluntad, para cumplir con sus planes. Tenía bienes, Abraham y Sara, tenían sirvientes, tenían ganado, no era una familia necesitada, y a veces esas cosas, cómo nos amarran y nos impiden el confort de la vida. El confort a veces nos estorba. Sin embargo, Dios escoge esa familia. Y esa familia fue escogida por gracia. Es el segundo punto que quiero compartirles. La familia bendecida es una familia que fue escogida por gracia. Usted está hoy aquí por la gracia de Dios. Yo estoy aquí hoy por la gracia de Dios. Dios miró una familia con trasfondo de pecado, poco idónea y en una zona de confort, la situación que sea. Porque uno a veces cuando se acostumbra a esas zonas de confort, le cuesta mucho salir de rutinas, dejar cosas para cumplir los propósitos de Dios. Una familia escogida por la gracia. Dice Romanos 4, del 1 al 3 en la traducción en lenguaje actual, y leo rápido. Dice, pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Escribe Pablo, que era judío, ¿verdad? Dice, si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. No podía sentirse orgulloso ¿de qué? De nada. Si usted y yo estamos hoy aquí es por la gracia de Dios, y al igual que Abraham, no es por nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestros talentos, nada. No podemos sentirnos orgullosos de nada. Dice la Biblia, dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. En los versos 13, 14 dice en la Nueva Biblia Viva, está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. No era porque Abraham era súper obediente a la ley. Bueno, la ley ni siquiera existía como vino después a través de Moisés. Pero no era por un acto que proveniera de Abraham, sino era porque él había creído en Dios. Era a través de su fe que se vive por la gracia. Dice, porque si los que reciben la herencia son los que obedecen la ley, entonces la promesa de Dios carece de valor. Y es una tontería tener fe. Si fuera por cumplir con requisitos religiosos, posiblemente muchos de nosotros ya tendríamos el tiquete asegurado al cielo. Pero sabe que cumpliendo requisitos religiosos, cumpliendo mandamientos, tradiciones cristianas, no se obtiene. Porque somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, por su misericordia, es por su amor. Y Dios tiene promesas para usted, porque Dios le ha escogido a usted, Dios ha escogido a su familia. Dios tiene planes para su vida, para su descendencia. Y de nosotros depende tener la perspectiva correcta para vivirla. En tercer lugar, la familia bendecida camina por fe, evidentemente. Y aquí es donde continúa el pasaje de Génesis 12, verso 4. Dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Él creyó en Dios. Dios se le apareció, le habló y él obedeció como se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Ay, sobrinito. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Verso 5, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán, o sea, a todos los sirvientes, esclavos, y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán.
dice el verso 6, Abraham atravesó toda esa región hasta que llegó a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Y verso 7, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Dios le promete algo que parecía imposible. Y Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Abraham, la actitud que tiene es de adorar al Señor, emprende una larga travesía, Dios le muestra la tierra que Dios promete darle a su descendencia, no a él, a su descendencia. Por eso es que mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra vida es sembrar, posiblemente en fruto que no veremos. Cuando nosotros servimos a Dios, estamos sembrando. Los que enseñamos la palabra, uno siembra y uno no se imagina lo que Dios va a hacer con eso. En la familia es igual. A veces uno no ve el fruto. Uno no ve que lo que está haciendo bien está dando resultado. Pero es donde uno debe creer en las promesas de Dios y tener fe. Pero Abraham no adora al Señor por lo que le promete. Abraham adora al Señor por su presencia, porque Él se le aparece y le habla. Lo que dice aquí, entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. La familia bendecida camina por fe y yo tengo aquí 3 aspectos que considero fundamentales para que nuestras familias y nosotros caminemos por fe. En primer lugar, yo aprendo de Abraham que la familia bendecida desarrolla una relación de confianza y dependencia con Dios. Dios le decía por aquí y él trató de ir siempre por ahí. Dependía de Dios. Nosotros hoy tenemos que confiar y depender de Dios. En segundo lugar, es una familia que experimenta un constante proceso de transformación integral. El Abraham que salió de Ur de los Caldeos no es el mismo que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Habían pasado muchos años, pero eso fue un proceso de transformación constante, de una transformación integral. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento Abraham tiene miedo porque Sara era guapa? Y él mintió, no dijo que era la esposa. Dios después lo exhorta, ¿verdad? Pero ese Abraham no es el temeroso que está dispuesto a sacrificar en un altar a su hijo Isaac. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos mantenga en este proceso. Porque el que empezó la buena obra en usted y en mí será fiel en terminarla. Solo tenemos que estar dispuestos a que Él siga trabajando en nosotros. Y en tercer lugar, Abraham practicó la obediencia, cultivó una vida de comunión con Dios y una vida de adoración a Dios. Nosotros, si queremos caminar como familias bendecidas y caminar por fe, tenemos que practicar la obediencia a Dios, cultivar una vida de comunión con Él y una vida de adoración a Él. En Génesis 17, 1 y 2 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Han pasado casi 25 años desde que sale de Ur de los Caldeos. Y 25 años después de ese caminar de fe, de esa vida de obediencia, de creer en las promesas de Dios sin verlas, sin ver la tierra, sin ver al Hijo. Y Dios le sigue diciendo, vive en mi presencia, sé intachable,
y confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Porque la familia bendecida es una familia que trata de vivir en la presencia de Dios, que mantiene esa comunión y una vida íntegra, una vida intachable, una vida de obediencia al Señor, una vida agradable a Él. Y en último lugar, la familia bendecida vive con una misión. Dios desde el inicio le dijo cuál era la misión de Abraham. Y le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hoy nosotros somos herederos de esa encomienda. Gálatas 3, 6 al 8, en la traducción en lenguaje actual dice, Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, como usted y como yo, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Hoy somos descendientes de Abraham, descendientes espirituales, por la fe, por nuestra fe en Jesucristo. Dice, por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Y si somos herederos de promesas como las que Dios le hizo a Abraham, somos herederos de una misión como la que Dios le dio a Abraham, la que Jesucristo reafirmó para nosotros, su iglesia, su familia. Gálatas 3:14 en la Nueva Versión Internacional dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La obediencia de una familia, el caminar por fe de una familia, el esfuerzo por tratar de honrar a Dios de una familia que no era perfecta, que tenía un trasfondo de pecado, que no era la familia idónea y que en algún momento se encontró en una zona de confort que le impidió cumplir los propósitos de Dios. A pesar de eso, por la gracia, Dios mantuvo sus propósitos y usó a esta familia. De ahí nació la nación de Israel, que tiene una historia de pecado, una vida imperfecta como nación, que muchas veces se halló en el confort espiritual y se apartó de Dios, pero aún así Dios de Israel nos trae a Jesucristo para que por su obra, su muerte, su resurrección, nosotros pudiéramos conocerle. Y hoy somos parte de la familia de Dios, que tenemos una encomienda de llevar esa bendición a las naciones. Hoy más que bendición material, física, lo que necesita el mundo es a Jesucristo, para que ellos también puedan ser parte de esta gran familia que somos y puedan experimentar una relación con Dios a través del Espíritu Santo y la plenitud de vida que nosotros estamos o podemos disfrutar. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es lo que conocemos como la gran comisión que usted y yo tenemos como hijos e hijas de Dios. Y como iglesia tenemos que desarrollarla.
Ricardo Salazar nos recordaba hace unos días, hace 2 semanas, en el mensajito del cierre del Congreso de Familias de este año, de la FABA, que nosotros en la FABA tenemos la visión clara, que es hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. Y la misión basada en esto es formar en principios bíblicos a los miembros de la familia para que vivan en el hogar, la sociedad y la iglesia en amor, en obediencia a Dios y en paz con sus semejantes. Tenemos una tarea que desempeñar. La pregunta es, si somos familias que estamos siendo bendecidas por Dios y estamos siendo de bendición para otros, al compartir las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Porque el desafío perdura. Mientras estemos en esta tierra, podemos bendecir a otras familias. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios quiere usarte para cumplir sus propósitos y bendecir a la mayor cantidad posible de familias en esta ciudad, en este país y en el mundo entero. Quisiera terminar, antes de orar, leer un salmo que me parece hermoso, que habla de personas bendecidas por Dios, bienaventuradas o dichosas, como usan las diferentes traducciones, que es el Salmo 128. Y habla, es un salmo cortito, y dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Cuando dice que alguien es dichoso o bienaventurado, está hablando de alguien que vive bajo la bendición de Dios y está encontrando a través de esa relación con Dios satisfacción y felicidad personal. Ojalá seamos ese tipo de personas. Y habla de temer a Dios y habla de caminar en sus caminos. Temer a Dios es tener una vida que procura honrarle, no es tener miedo, y ir por sus caminos es una vida de obediencia. El verso 2 dice, del 2 al 4, lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Y el Señor promete bendecirnos, así lo veo yo, en mi vida personal y presente, en mi hogar, en mi familia. Me promete prosperidad en el trabajo, aunque no siempre esté uno con el salario que uno quiere ganar. Nadie nunca tiene el salario que quiere ganar, todo el mundo siempre quiere ganar más. Por eso es que hay que combinar eso con la ley del contentamiento. Agradezco a Dios en cualquier circunstancia que me encuentre. Por eso es que Pablo escribe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para tener mucho o no tener nada, para tener poca comida en la alacena o tener en abundancia, para estar saciado o tener hambre. Pero también promete bendecir nuestra vida pública y futura, ¿verdad? Con la familia, en la comunidad, por toda nuestra vida, porque Dios promete bendecirnos. Y los versos 5 y 6 dice que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Obviamente esto está en un contexto escrito para gente que vivía en Jerusalén, dice, o en un trasfondo judío, dice, y que vivas para ver a los hijos de tus hijos y que haya paz en Israel. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, que Dios te ayude en los momentos de necesidad, te dé abundancia, plenitud para ti, para los tuyos.
y que seas prosperado en todo. Es lo que nos dice Dios. Una persona bendecida, una familia bendecida es una persona, una familia que teme al Señor, que tiene un corazón reverente hacia Él, que tiene un estilo de vida de acuerdo al estilo de vida que nos muestra la palabra, porque es alguien que teme y anda conforme a los caminos del Señor, que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Dios quiere hoy que seamos familias que reciban la bendición de Dios con gratitud, humildad, para disfrutarla, pero también compartirla. Somos bendecidos para bendecir a otros.